Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes y bienvenidos a Contrabatalla Noticias, aquí en Contrabatalla Radio a través de Fundación Escuela Libertad, un viernes más acompañándolos y llevándoles toda la información de todo lo que sucede en nuestro país y en el mundo. El día de hoy vamos a hablar de una semana bastante nutrida, porque esta semana fueron las marchas del gobierno, promovidas por el gobierno, las cuales querían presionar al Congreso de la República para que se aprobara la reforma laboral. También hablaremos de un contrato recibido por el CRIC justo días antes de esta marcha. Esto sumado también a la investigación que se ha dado días anteriores acerca de los 350,000, más de 350,000 millones que han recibido organizaciones indígenas por parte de este gobierno. Vuelve a haber otro movimiento ministerial, esta vez en el Ministerio de Hacienda. Ya vamos 4 ministros de Hacienda en menos de 3 años. Y por supuesto vamos a hablar de lo que dijo el presidente Gustavo Petro acerca de imponer vía decretos la reforma a la salud. El día de hoy en la mesa de trabajo me acompañan María Fernanda Peña, Carolina Daza y Juan Alberto Oviedo. Quédese conectado con nosotros para toda la información. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Bueno, y empecemos por hablar de lo que sucedió esta semana y del tema de la semana, que definitivamente fue la marcha promovida por el gobierno nacional y el discurso, para muchos un poco incendiario, del presidente Gustavo Petro. Juan Alberto Oviedo. Así es, Juan Pablo, pues este 18 de marzo se dieron las marchas que convocó el gobierno nacional por algunas ciudades del país, no todas como lo esperaba el gobierno de Gustavo Petro. Hay que decir que miles de personas pues se reunieron en algunas ciudades principales, convocaron sindicalistas, algunos aparentemente estudiantes de forma voluntaria y también otros aparentemente de forma obligatoria, como siempre grupos de indígenas y otra vez muchos profesores que además dejaron sin clases a miles de estudiantes en todo el país. Estas marchas y esta movilización se dio en apoyo a las reformas del presidente Gustavo Petro, especialmente a la reforma laboral, que es la que busca, según el presidente, formalizar empleos y reconocer prestaciones, como ha dicho el gobierno. Las marchas convocadas se dieron en menos de 6 días, más o menos fue la convocatoria. Se concentraron en Bogotá, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, partieron desde puntos como el Parque Nacional, la Universidad Nacional, y a pesar del decreto de día cívico que convocó Gustavo Petro, pues ciudades como Bogotá, Cali también mantuvieron sus actividades normales. Durante la jornada, lastimosamente, se registraron daños en bien público, también en bienes privados, incluyendo, por ejemplo, en Bogotá, 3 paraderos del SITP, 2 buses, una patrulla de policía. En Cali también incendiaron un bus del Mío, que es el sistema de transporte público de esa ciudad, en el Valle del Cauca. El presidente, pues, Petro criticó mucho a los congresistas que se oponen a la reforma y propuso, y lo reiteró en su discurso el día de la marcha, pues una consulta popular para que los colombianos decidan sobre esta y otras reformas. Dio un discurso bastante polémico, exactamente como entre 29 y 30 minutos habló. Bueno, un discurso bastante religioso, digamos, orientado hacia una figura de la cristiandad como mucho más obrera, laboral, revolucionaria. Criticó pastores, criticó congresistas, criticó alcaldes también de ciudades, criticó como siempre al sector privado de la economía, el generador de empleo en Colombia. Discurso que ocasionó también bastantes críticas en redes sociales. Vi muchos videos y la gente mencionó que parte de su discurso pues es una contradicción a no solamente prácticas en el pasado del presidente, sino también pues fotos, candidaturas, campañas, que personas con las que él ha estado
muy cercano y se le ha visto muy cómodo a la hora de reunir, por ejemplo, fondos para procesos electorales, pues ahora salir a criticarlos de forma pública. Así es, Juan, un discurso con bastantes polémicas. Una de ellas cuando dijo a los congresistas que si no aprobaban lo que el gobierno estaba proponiendo, el mismo pueblo sería quien los iría a sacar del Congreso. También recordando él su pasado guerrillero, diciendo que no era carreta, que porque los M-19 no hablaban carreta. Entonces fueron de los pronunciamientos fuertes, más allá también de los que mencionabas de la crítica a los pastores, que según él alzaban la cruz, pero alzaban la cruz al revés, según lo que dijo. Escuchemos algo de lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso. Donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Y que si no es así, si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo lo sacará del Congreso como tiene que ser. Bueno, pues ahí escuchábamos al presidente Gustavo Petro diciendo entonces el pueblo lo sacará del Congreso como tiene que ser, que fue por eso se hablaba de un discurso incluso incendiario, de un discurso llamando a ese sentimiento revolucionario de quienes lo siguen. Pues mientras eso pasaba en la Plaza de Bolívar, dentro del Congreso de la República, en la Comisión Séptima del Senado, pues 8 votos en la comisión archivarían la reforma laboral, una reforma que de acuerdo con el Banco de la República dejaría más de 450.000 personas sin empleo y que incentivaba la informalidad en vez de generar el efecto opuesto. Entonces, terminada la discusión y una vez archivada la reforma, pues se dieron acalorados encuentros entre congresistas, el más polémico y el que más se viralizó entre Alfredo Mondragón y el senador del Centro Democrático, Alirio Barrera. El senador Mondragón que se le veía bastante molesto ante el silencio del senador Alirio. Ahí vemos los 8 congresistas que archivaron la reforma, entre los que se encuentran Alirio Barrera, Honorio Enríquez, Ana Paola Gudelo, Lorena Ríos, Nadia Blel, Miguel Ángel Pinto, senadores de la Comisión Séptima que archivaron la reforma laboral. Y hablando de reformas, pues esta semana el presidente Gustavo Petro en los patios norte de Santander estaba hablando de la reforma a la salud y expresó lo siguiente y leo textualmente. Entonces, estas reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso porque no lo necesitamos, porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión. Fue la invitación del presidente Petro a las EPS para que se transformen en gestoras farmacéuticas. Escuchemos. La insulina también la están acaparando. Y yo le pedí al superintendente de salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el gobierno, y esas sí salen por la prensa, se allanen, secretario. Y el ejército y la policía tienen que estar disponibles. Y me van a decir que eso es una dictadura, y no, eso es la ley de la República. Pues ahí escuchábamos al presidente Petro que dice que no es una dictadura, sin embargo, lo que uno supone bajo las declaraciones que dio es que básicamente va a imponer la reforma a la salud mediante vías circulares de las superintendencias y vía decreto. Entonces, desconociendo, por supuesto, la participación y decisión del Congreso de la República que recordemos fue elegido por 17 millones de personas, muchas más de las que eligieron al presidente Gustavo Petro, que fue elegido con 11 millones. Entonces se pregunta uno si en realidad no es una medida dictatorial desconocer de tajo esos 17 millones y esas personas que están representando a los colombianos y a partir de una decisión de él empezar a promover su reforma a la salud, que como siempre lo hemos expresado aquí desde Contrabatalla Noticias y desde Escuela Libertad, busca
entregarle el sistema de salud al Estado, poniendo en riesgo los recursos del sistema de salud, porque si bien uno habla de problemáticas con los privados y las EPS, pues cuando uno mira la corrupción en Colombia se concentra muchísimo más en el Estado. Entonces, entregarle el dinero de nuestra salud a los políticos, no sé qué tan conveniente sea en esa vía de acabar con la corrupción que existe dentro de las EPS. Entonces, preocupante decisión del presidente Gustavo Petro y alarmante sobre todo, porque entonces lo que da a entender es que cada que el Congreso no le apruebe algo o le saca gente a las calles a presionarlos, que son los indígenas, los sindicatos, los estudiantes, o entonces si no le funciona esta medida, pues la decisión que toma es implementar vía decreto sus caprichos y sus pensamientos y implementar su agenda ideológica. Con esta noticia vamos a una pausa y ya regresamos para seguir avanzando con toda la información de lo que sucedió esta semana en nuestro país. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticia. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Regresamos en Contrabatalla Noticias y ahora avanzamos porque esta semana se dio la marcha y se vio presencia de comunidades indígenas que, como les informamos hace 8 días, la senadora María Fernanda Cabal descubrió que habían girado contratos con recursos de más de 350.000 millones. Pues días antes de esta marcha, pues se conoció de un contrato de más de 50.000 millones por parte del gobierno nacional al CRIC. Carolina Daza. Así es, pues imagínense que a tan solo 4 días de la marcha, que fue convocada por el presidente Petro, en apoyo a sus reformas, el Ministerio de Educación firmó un contrato por más de 50.000 millones de pesos con el Consejo Regional Indígena, o sea, la CRIC. Según el gobierno, dicen que este acuerdo busca fortalecer el sistema educativo indígena y propio. Pero la coincidencia de fechas despierta serias dudas sobre el uso político de estos recursos públicos. Como si fuera poco, el CRIC también suscribió otro contrato con la Gobernación del Cauca por más de 85.000 millones de pesos para la administración educativa de 2025. Yo no sé si esto sea casualidad, pero lo cierto es que más de 1.500 indígenas llegaron a Bogotá a participar en estas movilizaciones, pero la verdad es que estas personas no marchan gratis. Ahí es cuando se entra uno a pensar que es curioso, sí, que siempre que el presidente Petro convoca marchas, los primeros que se desplazan son estas organizaciones indígenas y bueno, cuando uno empieza a tirar de la pita, lo que termina encontrando es este tipo de contratos que lo hacen preguntar a uno, ¿las marchas son pagas? Entonces queda esa duda en el aire. Avanzamos con el siguiente tema y es que Gustavo Petro ha decidido cambiar por cuarta vez en menos de 3 años a su ministro de Hacienda, María Fernanda Peña. Así es, Juan. 4 ministros en menos de 2 años. La inestabilidad en Hacienda marca el gobierno Petro. El Ministerio de Hacienda se ha convertido en una silla giratoria dentro del gobierno de Gustavo Petro con la sorpresiva asignación de Germán Ávila Plazas. Ya son 4 ministros que han ocupado el cargo en menos de 2 años, una situación sin precedente que pone en entredicho la estabilidad de la política económica del país. Su nombramiento se conoció a la última hora del miércoles, evidenciando el manejo improvisado con el que se están tomando decisiones clave en un contexto de estrechez fiscal y advertencia sobre el incumplimiento de la regla fiscal. Ávila, economista de la Universidad Nacional, ha ocupado cargos en el sector financiero y en proyectos de vivienda social, pero su cercanía con Petro deja mucho que decir, pues en tiempos atrás fue militante del M-19 y ha sido aliado ideológico del gobierno. Su llegada genera dudas sobre si primarán criterios técnicos o fines políticos en el manejo de las finanzas del país. Estamos hablando de un panorama fiscal que sigue deteriorándose con un recaudo de impuestos inferior
a lo proyectado y un déficit que ya alcanza los 7,6 billones en lo que va del año. Con este cambio, el gobierno Petro reafirma una tendencia preocupante, la falta de estabilidad en los cargos claves de su gabinete y pues la incertidumbre económica crece, el riesgo fiscal se acentúa y el país sigue sin una hoja de ruta clara para enfrentar sus desafíos financieros. Bueno, entonces de esta manera Diego Guevara deja el Ministerio de Hacienda para darle entrada a que como bien lo mencionaba María Fernanda, es ex M19, otra suma más ideológica al gobierno de Gustavo Petro, quien ya ha tenido, perdón, cerca de 54 ministros en lo que va de este año. Bien lo decía la senadora María Fernanda Cabal esta semana en una constancia que lo quería proponer para récord Guinness del presidente con más ministros en menos tiempo. Pues la suma de 54 ministros es bastante alarmante. Nada más ver que una cartera tan importante como lo es Hacienda ya lleva 4 ministros, pues deja ver y hay que preguntarse si el problema es el ministro o es Gustavo Petro que quiere imponerle también a sus ministros lo que deben hacer, no dando directrices sobre la política fiscal del país, sino por el contrario, esperando que le rindan a él, de cierta forma, una pleitesía ideológica, buscando que hagan estrictamente lo que él dice y no lo que los estudios y lo que le convendría al país. Entonces, de esta manera vemos un nuevo cambio en el gabinete de Gustavo Petro. Con esta información terminamos nuestra transmisión de Contrabatalla Noticias aquí en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. Quédese conectado con nosotros y síganos a través de todas nuestras redes sociales como @FesLibertad y @Contrabatalla Radio para que esté al día de todo lo que pasa en nuestro país y siga todo nuestro contenido. Hasta la otra semana.